Bueno, mientras para los que acostumbran tener la palabra y esos manitas, hoy vamos a meditar en cuanto a Mateo 8 del 23 al 27. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Es una de los milagros de Jesús que se encuentran en los evangelios. Y es un milagro que aún los grandes científicos nos explican. Las personas que han tratado de descifrar esta situación no lo han podido hacer, porque pues esto es algo divino, ¿verdad? Fue un milagro en realidad. Y pues en estos versículos, en Mateo 8 del 23 al 27, ahorita lo vamos a leer. Entonces, nosotros encontramos realmente un milagro. Es un milagro lo que sucede en este lugar. Y yo quisiera antes de empezar esto, yo quisiera pedirles, vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos ver realmente la magnitud de los milagros que hizo Jesús. A veces cuando nos narran o cuando hablamos o leemos en la palabra de Dios los milagros de Jesús, lo vemos como algo que pues ya se da porque Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero la magnitud de esos milagros es tan imponente, de veras. Deberíamos de tener esa conciencia de la presencia de Jesucristo aquí en esta tierra. Y bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que delante de ti, Señor, nosotros solamente somos siervos inútiles, pero tú eres el que das el conocimiento, Señor, tú eres el que das el convencimiento y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, el que hable, Señor, y que los dichos, Señor, de mi boca, Señor, solamente sean para alabarte y bendecirte, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, una tormenta en el mar es algo impresionante, impresionante. Yo no sé, bueno, a mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, las pocas veces que me he subido a un barco, ¿verdad? Barquito puedo decir, yo nunca me he subido a un transatlántico, pero me acuerdo que en una ocasión, hace muchos años, mis papás y mi esposo y yo fuimos a Veracruz y estábamos caminando ahí en el malecón y se acercó a nosotros un soldado, un marino, y nos dijo, ¿no quieren ustedes visitar un barco de la Marina? Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque pues nunca nos habían hecho esa invitación. Y dijo mi esposo luego, sí. Y a mí el mar me impone, nada más de oír las olas me impone. Pues fíjense que este hombre muy amable nos dijo, bueno, pues vamos, y mi mamá y mi papá bien emocionados, o sea, íbamos como con mis hijas pequeñitas. Y nos llevaron primero nos llevaron a al malecón, pero a un lugar a donde estaba encallado un barco más pequeño. Y entonces nos subieron a ese barco muy amables, nada más éramos nosotros, no iba más gente. Y entonces nos subieron y pasamos a ese barco, me acuerdo, y a mí se me hace muy impresionante, ¿no? Mi mamá yo me acuerdo de la cara de mi mamá que iba emocionada porque se iba a subir a un barco. Yo iba temerosa, la verdad. Total, ¿qué pasa? Nos subieron al barco, pero de ese barco a donde nos subieron, ese no era el barco de la Marina.
Después nos pasaron por un pequeño, era como una tarima, yo me acuerdo, para pasar al barco de la Marina. Y cuando pasamos por ese pequeño puentecito que ellos ponen, no es una tarima, ¿verdad? Es un puente chiquito. Yo sentía que me iba al fondo del mar, pero yo sentía que me iba. Y a mí siempre las profundidades y eso me causan mucho respeto. Y mi esposo pues me tomó de la mano, pasamos, pero a la hora de que yo pasé por ese pequeño tramo, yo pienso que han de haber sido como unos 5 metros o más, yo ya no sé, pero me acuerdo que para mí fue impresionante ver hacia el fondo y yo no veía nada, nada más veía agua, ¿no? Nos cruzaron al barco y fue impresionante ver todo lo que nos enseñaron, ¿no? El comedor, la sala, los camarotes. No, nos dieron un tour en ese barco y disfrutamos mucho. Pero cuando nos sacaron nuevamente a lo que es, yo creo que la popa, no sé cómo se le llame, y nos enseñaron la inmensidad del mar y nos permitieron, como en el Titanic, si lo han visto esa película, asomarte así y ver, otra vez para mí fue impresionante. Y me di cuenta realmente de la magnitud, ¿verdad? De lo que, la inmensidad de lo que es Dios. Y al estar estudiando esto me acordé y dije, realmente es algo impresionante. Y bueno, hay tormentas que azotan a la vida de cada uno de nosotros, de toda persona, que son tan impresionantes que la verdad cuando nosotros nos encontramos ante una tormenta, pasamos por situaciones tan inesperadas, ¿verdad? Inesperadas. Y esto fue lo que sucedió con estas personas. Y voy a leerles para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Y qué significa una tempestad? Y fíjense que en el griego, en una palabra griega, la palabra tempestad significa seismos. Y esta palabra proviene de otra palabra que se llama sismo. Es como cuando nos referimos a un terremoto. Y también encontramos que esta palabra, para referirse a las olas, fíjense, en el griego, el significado de olas es megas. Y esta palabra tiene un significado que quiere decir algo agrandado 1,000,000 de veces. Eso quiere decir olas, megas. Cuando ustedes oyen que ahora a los centros comerciales les ponen mega, no sé qué, ¿verdad? Y nosotros nos imaginamos algo grande, pero no nos damos cuenta
de la magnitud y la profundidad de esas palabras cuando la gente las escoge, porque son gente que estudia para saber qué es lo que va a hablar y qué va a decir, ¿verdad? Entonces esa palabra megas significa algo agrandado 1,000,000 de veces. Así es que es impresionante, ¿verdad? Es impresionante cuando hablamos de esa palabra megas. Bueno, una tormenta es un fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera que progresivamente se manifiesta con viento, grandes nubes y culmina en violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos y relámpagos. O sea que realmente esa tormenta que estaba pasando en el momento en que subieron a la barca, yo les platicaba de este barco que nos hicieron favor de invitarnos, que era un barco en toda su extensión, ¿verdad? Era un barco precioso. Yo nunca me imaginé que pudiese haber esos comedores, que lo había yo visto en la película de Titanic, pero yo nunca había visto eh, realmente lo que era un barco, ¿no? Y de la marina, algo impresionante. Pero imagínense Jesús, sus discípulos, yo creo que Jesús venía cansado de predicar, de haber estado atendiendo gente, sanando, compartiendo. Él venía cansado y les dijo, súbanse a la barca y vámonos. Vamos a pasar al otro lado, vamos a descansar. Entonces, cuando él subió a lo que tenía que subir, a descansar, ¿verdad? Pero yo creo que los discípulos todavía estaban medio agitados y acelerados. Y ayer yo oíamos una conferencia con mucha similitud a esta, y decían que hay personas que en un avión, y a mí también me sucede, en un avión, si yo veo que hay turbulencia, ¿no? ¿Qué voy a cerrar los ojos? Creo que los abro más, ¿verdad? Y hay personas que dicen que pues, está pasando la turbulencia y ya, pues, se está moviendo el barco, ¿no? Pero no se preocupaban. Y yo creo que los discípulos así estaban impresionados, temerosos, agitados por la situación que estaban pasando. Entonces, lo que acabamos de leer, que es de aprender, es que la tempestad realmente es algo tremendo, ¿no? Y algo que también estudié fue que hay varias situaciones, ahorita se las voy a explicar, acerca de las olas, lo que suceden con las olas. Y todo esto provoca un desequilibrio en las situaciones que están pasando. Y esta situación que pasó con ellos, decían que las olas, hay una situación que sucede en el fondo, muy en el fondo del mar, que se provocan una especie de torbellinos, pero esos torbellinos no se quedan en el fondo, sino que empiezan a caminar a través de lo profundo del mar y llegan hasta tierra. Y por eso muchas veces hay terremotos, hay tsunamis, hay muchas cosas, porque todo esto que se genera abajo pasa. Y en lo que sucedía es que en el lugar donde ellos estaban, esto sucede normalmente, pero son cosas imprevistas. No son fenómenos como en cualquier lugar, y sobre todo en aquel entonces, ¿verdad? Que no había meteorológicos y nada, todo eso que nosotros ahora ya conocemos. Pero ahí no fue algo imprevisto. Ellos pudieron haberse subido a su barca y haber estado tranquilamente, haber pasado a la otra orilla tranquilamente. Pero en ese lugar especialmente suceden estas cosas.
y las olas llegan a ser tan grandes que destruyen y hasta pueden hundir un barco, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cuál es la similitud de lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy? En muchas ocasiones clamamos, gritamos, lloramos, igual que los discípulos en aquel entonces. Porque cuando ellos empezaron a ver que el barco se movía, cuando empezaron a ver las olas que se levantaban tan tremendas, pienso que empezaron a tener miedo, ¿verdad? A tener miedo. Y nosotros así nos sucede a veces en nuestra vida. A veces estamos muy tranquilos, vemos que todo se mueve normal, que no tenemos ninguna preocupación. Es más, empezamos a ver prosperidad, empezamos a ver tranquilidad en nuestra casa. Nos preguntan los amigos, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. No, de veras nunca me había ido mejor. Yo ahora veo prosperidad, veo bendición, veo que todo se está componiendo, parece ser que todo se va engranando y yo puedo decir ahorita, gloria a Dios, ¿verdad? Muchas veces así sucede. Pero en otras ocasiones estamos siendo bendecidos, ayudados, cuidados, guardados por Dios y se nos olvida quién nos está dando ese privilegio, ¿verdad? Y se nos olvida. Y cuando se nos olvida es cuando pueden llegar esas turbulencias, esos problemas tan grandes. Y en muchas ocasiones clamamos, como les dije, gritamos, lloramos para obtener ayuda y parece que Dios está dormido. Así como los discípulos pensaron, Jesús ya se durmió y nosotros estamos aquí, ya nos vamos a hundir, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pero Él les dijo, empezaron, yo pienso que fueron y lo movieron, le dijeron, ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? Mira las olas, ¿cómo están? Y entonces Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Quién es el que puede hacer y quién puede cambiar y quién puede resolver todas las situaciones? Los discípulos, miren, algo que había sucedido con los discípulos es que ellos habían estado ya con Jesús. Ya habían empezado a ver los milagros. Ellos ya sabían de lo que Él era capaz de hacer. Él los había llamado a uno por uno. Él había estado con ellos. Y ellos ya habían visto que Él podía sanar, que Él podía liberar. Y sin embargo, ellos tenían miedo, porque Él les dijo, hombres de poca fe. Quiere decir que no lo conocían, o que realmente lo conocían, pero se les olvidaba de que era capaz Jesús. Y a veces eso nos sucede, nos olvidamos de que es capaz Jesús. ¿Que no le conocía? No había hecho milagros, no había hecho sanidades con las personas que ellos conocían. Por más difícil que sea la situación, mis amados, en que estemos en esta vida, hay alguien que siempre va a estar dispuesto a socorrernos. Jesús estaba, así lo narra aquí en la palabra, lo narra, dice que él estaba recostado, dice, él estaba recostado y estaba durmiendo. Pero eso no quiere decir que él no estaba atento a lo que ellos estaban pasando, a lo que ellos estaban viviendo. Y esa situación que ellos estaban viviendo era sí muy importante, porque muchas barcas se volteaban, muchas barcas se hundían, pero es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros en estos tiempos tan especiales en que nos ha tocado vivir, ¿verdad?
Vemos cómo día a día se suceden acontecimientos que producen en nuestro interior un malestar difícil de explicar. Son situaciones, yo platicaba hace unos días con una persona y le decía, nunca me imaginé pasar tantas cosas juntas. Nunca me imaginé que esto pudiese suceder. Y posiblemente tú te has hecho esa pregunta o esa exclamación de cómo una tras otra, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo tantas situaciones tan difíciles en estos momentos? Nos vemos rodeados de situaciones que quisiéramos que no ocurrieran, pero suceden y están a la vista. No quisiéramos, pero suceden. No quisiéramos ver lo que vemos, ni escuchar lo que oímos, ni escuchar cosas lamentablemente, porque las noticias no son mejores, no son las mejores. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que nuestra vida se está llenando de esas olas. Nuestras casas se están llenando de esas olas. Nuestro mundo se está llenando de esas olas de turbulencia. Y cuando nosotros no tenemos nuestros ojos bien puestos, nuestra mirada no está bien puesta en Dios, nosotros podemos hundirnos fácilmente. Fácilmente. Pero cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, a veces pensamos, y en muchas ocasiones me lo han dicho algunas personas, ora tú. Es que te llamo porque a ti sí te oye Dios. Tú eres una mujer de fe. Y me pongo a pensar, ¿tu Dios no es mi mismo Dios? ¿Jesús no es lo mismo para ti que para mí? ¿El Jesús que tú conoces no es el Hijo de Dios? Y nuestra sociedad está convulsionada. Está convulsionada. Los acontecimientos que hemos vivido a diario deberían habernos hecho cambiar nuestras actitudes. Acabamos de pasar, estamos terminando, según nos informan y nosotros lo creemos en el nombre del Señor. Pero hemos pasado, y muchos de nosotros hemos pasado y hemos tenido que soportar las inclemencias de este virus. Muchos de nosotros. Y estamos con vida por misericordia y por gracia del Señor Jesucristo. Por eso estamos con vida. Pero este tiempo que nosotros hemos pasado y que hemos vivido, deberían de habernos hecho cambiar de actitudes. Esas actitudes que teníamos antes y esas actitudes que tenemos hoy no deberían de ser las mismas. Deberíamos de haber cambiado esas actitudes. Todo lo que nosotros hemos pasado, como pasaron en ese momento los discípulos, esas olas tan tremendas que venían, estaba yo estudiando, y algo que decían que había olas en ese momento, en ese tiempo, y que todavía las hay, que son olas que se levantan hasta 10 metros de altura. Entonces fácilmente una barquita pues la pueden derribar. Yo pienso que eran tan tremendas las olas en ese momento que ellos llegaron a tener miedo. Y son como esas olas que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Y saben que vienen de una manera tan inesperada, de una manera que vienen a destruir nuestra estabilidad, nuestra felicidad, nuestra economía, nuestra vida emocional, y nos destruyen porque pensamos que todo ya no tiene solución.
Pero en realidad nuestra solución está en manos de Dios. Nuestra solución está en manos del Hijo de Dios. Esa gracia infinita de veras que nosotros recibimos por medio de Él es permanente. Jesús estaba en la barca, recostado, dice, ahí en un cabezal, estaba descansando, pero Él no se había olvidado del lugar en donde estaba ni con quién estaba. Dios no se ha olvidado que esté en tu casa. Dios no se ha olvidado que esté en tu vida. Dios no se ha olvidado que tú eres su hijo. Dios no se ha olvidado de tus problemas, de tus situaciones. Dios no se ha olvidado de nada de lo que a ti te sucede. Él está pendiente de cada uno de tus movimientos. Él está observando y solamente está esperando que tú clames a Él, que tú lo busques, que tú abras tu corazón y le digas de qué tienes necesidad. Pero es necesario cambiar actitudes. No podemos seguir viviendo igual. Hay situaciones sin límites, impredecibles, y tenemos que estar atentos a todas las situaciones. Hay situaciones tan tremendas que llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se durmió. Y dice la palabra que Él no duerme, Él no descansa. Él está esperando solamente que tú voltees tus ojos hacia Él para poderte bendecir en todo momento. Probablemente lo has enfrentado. Yo creo que todos lo hemos enfrentado. Hoy en día todos hemos enfrentado el desánimo, el desconcierto, la incertidumbre ante todo lo que estamos viviendo. Todos lo estamos pasando, todos lo hemos vivido. Hoy en día, si tú prendes la televisión, las noticias, solamente nos van a hablar de asaltos, violaciones, secuestros, de la gente que toma control por sí misma de todas las situaciones. Ya no hay respeto por muchas cosas, por la policía, por todo lo que nosotros tenemos para poder ser guardados y cuidados. La gente no confía y solamente nos queda confiar en un Dios todopoderoso, en un Jesús que está pendiente de nosotros, ¿verdad? Quien a través de su Santo Espíritu nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de que nosotros tomemos decisiones o iniciativas que van a destruir nuestra vida, que van a destruir nuestro entorno, que van a destruir lo que el Señor nos ha permitido levantar con tanto esfuerzo y permitir que el enemigo venga y nos los robe y nos los destruya. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Él nunca los iba a dejar. Él nunca los iba a abandonar. Pero ellos pensaron que Él estaba dormido y que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y Él sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando. Estamos como navegando en medio de un mar embravecido, azotado por las olas y el viento enfurecido. Y este viento golpea nuestro barco como si tratara de desestabilizarlo y hundirlo. Él es el único que quiere destruir nuestros hogares. Es el único que quiere destruir nuestra vida, nuestro entorno. Es el único que quiere destruir. Satanás no tiene control de nada. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás de las situaciones, las decisiones y todo lo que nosotros tomamos, lo que nosotros pensamos hacer. Y no es así. Él no tiene autoridad si tú no se la cedes.
vi un artículo acerca de las olas gigantes y se les llama las olas vagabundas. Fíjense, a estas olas se les llama olas vagabundas. Y tiene otro nombre, se les llama las olas monstruo. Y estas olas son relativamente grandes y espontáneas, que no se aplican por el estado del mar ni por terremotos y que constituyen una amenaza que sería incluso para los grandes barcos y transatlánticos. Y estas olas monstruo pueden destruir un transatlántico. Y se les define, fíjense, en la oceanografía, se las define como con más precisión como aquellas olas cuya altura es mayor que el doble de la media de la altura del tercio mayor de las olas de un registro. O sea, son olas inmensas. Y a lo mejor tú estás atravesando una ola de esas, ¿verdad? Y nos cuesta tanto trabajo entenderlo, solamente tomados, asidos de la mano de Dios, vamos a poder entender lo que nos está sucediendo. Porque cuando suceden estas olas tan tremendas en nuestra vida, es entonces cuando aparecen sentimientos y sensaciones negativas que son fáciles de explicar. Y son así sentimientos y sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver cuáles son las actitudes que yo debo de tomar. Y hay muchos científicos que nos podrían explicar muchas cosas, ¿verdad? Pero emocionalmente, sentimentalmente, solamente el Hijo de Dios. Porque la palabra dice que Él vino a salvar, vino a transformar. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pienso que el único que puede transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, el que puede tomar control de nuestra voluntad cuando vienen esas inmensas olas en nuestra vida, es el Señor. Y Él lo dijo en Juan 16:33, dice, en este mundo van a afrontar situaciones, aflicciones. Pero anímense, les dijo, yo he vencido al mundo. Y es el único que puede ayudarnos. Cuando vemos que ya todo está destruido, que ya nada tiene solución, que ya todo va a terminarse y nuestra vida va a empezar a destruirse, es cuando viene la palabra de Dios en nuestra vida. Siempre hay algo. Va a venir alguien que va a traer esa palabra de consuelo. Siempre va a haber alguien que va a llegar en nombre del Señor a ayudarnos, a levantarnos y a reconfortar nuestra vida. Pero hay tormentas provocadas por nosotros mismos. Y esta semana yo envié un devocional en el cual estuve estudiando y quisiera compartírselos brevemente acerca de lo que son las tormentas en nuestra vida. Porque muchas veces pensamos que será imposible pasarlas o hasta sobrevivir ante esas tremendas tormentas. Y hay 3 clases de tormentas. La primera es la tormenta provocada por nosotros mismos. Son tormentas que provocamos nosotros mismos. En Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay tormentas que no nos explicamos, pero son provocadas por nuestros propios pecados, por nuestro estilo de vivir, por orgullo en nuestras vidas y la ausencia de Dios en ella.
en las que hacemos lo que a nuestro parecer es correcto sin tomar en cuenta la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esas son las tormentas de la vida. Cuando vemos que todo va viento, todo a nuestro favor. Y cuando nos olvidamos de que Dios es el principal en nuestra vida. Ahí es cuando empiezan realmente a destruirse lo que nosotros pensamos que estaba ya completamente solucionado, ¿verdad? Como quien dice, nos sentamos a descansar, nos damos nuestro break del Señor. Pero también hay tormentas provocadas por otras personas. Cuando nosotros confiamos demasiado en las demás personas y no anteponemos a Dios también. En el Salmo 55, 12 al 14, el rey David explica esto. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera yo ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuando confiamos demasiado en una persona. Y yo quisiera compartirles algo. Hace un tiempo una persona me dijo, lo comentaba yo ayer, una persona me dijo, solamente hay 2 personas en las que yo confío. Y me dio el nombre de la otra persona y me dijo, ¿y usted? Y le dije, no digas eso. En el único que tienes que confiar es en tu Dios, porque los hombres todos vamos a fallar. En algún momento de nuestra vida vamos a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Siempre va a estar cuidando tu vida. No confíes en eso. No confíes en los hombres, confía en tu Dios, solamente en tu Dios. Y qué dolor tan grande llega a nuestra vida cuando somos ofendidos, agredidos, lastimados, olvidados de los que más amamos. Qué tremendo, ¿verdad? Personas en las que hemos confiado y en las cuales hemos depositado aún secretos íntimos y nos falla. Eso es muy doloroso. Posiblemente fueron provocados los problemas por otros, pero llegan a salpicarte y te ofenden y te lastiman y te duele. Te duele cuando alguien te lastima. Y nosotros tenemos que perdonar, borrarlos de nuestra mente para poder ser liberados, entregárselos al Señor. Y bueno, la tercera tormenta que puede llegar a nuestra vida son tormentas que Dios permite que sean provocadas en nuestra vida. ¿Para qué? Para zarandearnos. No sé si ustedes han, en el campo, se acostumbra cuando los árboles están muy cargados de fruto y son esos frutos que se pueden caer y se pueden recoger en buen estado, zarandean los árboles. Inclusive cuando primero bajan toda la fruta y ya la que queda para que el árbol se limpie, se purifique, los zarandean, ¿verdad? Y a veces el Señor permite que nosotros seamos zarandeados para que nosotros podamos quedar completamente limpios. Y dice en el Salmo 30, 51, referente a estas tormentas provocadas por Dios en nuestra vida, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en muchas ocasiones no entendemos las situaciones, pero la única verdad es que solo Dios es quien tiene el control y todo lo que sucede en nuestra vida depende de Él. Absolutamente todo, todo. Problemas de salud, de muerte, de falta de trabajo,
algunas situaciones que pudieran parecer no tener sentido, que nos hayan o estén pasando, como la muerte de alguien querido, celos, envidias, frustraciones, porque no vemos respuesta inmediata, o tal vez el fracaso de tus sueños académicos, de tu matrimonio, mal comportamiento de tus hijos, una adicción, un vicio, enojos, temores, resentimientos e incomprensiones de los que amas. Posiblemente no aceptación, calumnia, dolor por situaciones que nos cuesta trabajo discernir, también por la enfermedad, por el rechazo, por la edad, por la falta de dinero, por falta de propósito, por incertidumbre, por no entender a Dios, por no comprender sus planes y su gran amor, por falta de fe. Son las tormentas que nos quitan la alegría de vivir. Pero yo sí quiero decirte algo. Cuando nosotros nos damos cuenta o percibimos o sentimos y ya no vemos lo duro sino lo tupido en todas las situaciones que estamos viviendo, es el momento de voltear nuestros ojos al Señor y decirle: Señor, estoy a punto de perecer y solamente te tengo a ti. No tengo a nadie más, Señor, para salvarme y para sacarme de esta situación tan difícil. Las olas son tan grandes que pienso que voy a perecer. Y creo que todos nosotros hemos pasado en este tiempo momentos tan difíciles que podríamos pensar que el Señor está durmiendo, pero Él no está durmiendo. Él está esperando que solamente voltees hacia Él y le pidas ayuda. Y Él va a venir a ayudarte y va a venir a bendecirte. Él va a ayudarte y va a bendecirte. Y pienso que hay muchas situaciones difíciles, pero me acuerdo cuando era niña, y esto lo escribí inclusive en el devocional, nosotros cantábamos un canto que decía: tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría que a los creyentes da Jesús. Y creo que son momentos en los que nosotros podemos realmente poner en práctica esto. Son momentos en los que la verdad, las tormentas son tremendas. Pero no hay tormenta que no pase. No hay tormenta que no pase y no hay situación ni sufrimiento que no termine. Cuando más oscuro parece, hay una lucecita. Siempre habrá una lucecita que nos muestre que ya empieza el amanecer. Y ahí es donde nosotros glorificamos y alabamos el nombre de Dios. Yo pienso que los discípulos sí estaban realmente amedrentados ante esas olas. Y a lo mejor así estamos en esta mañana. Pero yo te invito a que si tú estás en esta mañana así y sientes que ya te llegó el agua hasta donde ya no puedes más, es el momento de clamar a tu Padre Celestial, porque Él solamente está esperando que tú voltees tus ojos a Él, que lo busques, que clames, que esperes en Él para que todo eso cese, esa tempestad cese. Pero eso no quiere decir que el enemigo se va a quedar así y que tú vas a dejar que tu vida sea lo que sea. Quiere decir que tenemos que permanecer en el Señor. Son tiempos de permanecer en el Señor, de no olvidarnos de quién está junto a nosotros. Él no está dormido. Él está esperando que tú voltees tu rostro hacia Él para que Él pueda bendecirte y ayudarte. Tómate de su mano. Tómate de su mano. Es el momento de clamar al Señor. Clamen, clamen con voz audible. Díganle su necesidad. Son tempestades que pueden ser terminadas en el momento que tú voltees tu rostro hacia Él.
Son tiempos especiales, sí, sin duda alguna, son tiempos que nadie esperó vivir. Hablaba yo con una persona hace unos días y le decía yo, ya casi no tenemos en la lista de oración personas enfermas de COVID. No tenemos pocas, pero hay tantos problemas emocionales, tantos problemas sentimentales, tantos desacuerdos, tanta violencia, tantas situaciones en las cuales tenemos que enfocarnos también para clamar al Señor y pedir respuesta inmediata, que quisiéramos que fuese inmediata, ¿verdad? Pero muchas veces no sucede porque el Señor está tratando con nuestra vida. Si esas olas no han cedido, es porque Dios está tratando con nuestra vida. Así es que, mis amados hermanos, yo le doy gracias a Dios por este tiempo y espero que esto sea de bendición para nosotros. Darnos cuenta que todo esto que está pasando, una tormenta no es para toda la vida. Las tormentas pasan. Y va a llegar el momento en que vamos a ver la luz. Vamos a ver la luz si sabemos esperar, confiar y depender de un Dios todopoderoso. Los invito a que oremos, por favor. Pónganse de pie si gustan. Bendito Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque, Señor, tú en cada enseñanza que dejaste, que está en tu palabra, Señor, nosotros podemos fortalecernos, podemos crecer, podemos aprender, Señor, y podemos depender de un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque ninguna ola, por muy tremenda que sea, va a destruir nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestro amor por ti, Señor. Gracias porque tú eres poderoso, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a sacar a flote, porque sabemos que tú, Señor, vas a tomar nuestra vida en control y que nada ni nadie, Señor, podrá destruir en lo que nosotros confiamos, que es nuestro Padre Celestial que está cuidando y resguardando nuestra vida en todo momento. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Aurorita. Muchas gracias. Amén, muchas gracias por la palabra. Amén, amén. Un segundo. Sí, decía a ustedes que nos resta nada más